Hola, espero que estés muy bien. Te doy gracias por estar allí una vez más, del otro lado de la pantalla. Bueno, antes de comenzar, quiero hacerte algunas preguntas. Primero, ¿te gustaría que haya un cambio en el mundo? Segundo, ¿te gustaría que haya un mundo mejor? Seguramente del otro lado de la pantalla respondiste con un rotundo sí. Ahora bien, quiero hacerte otra pregunta. ¿Estás dispuesto a ser agente de cambio para que haya un mundo mejor? Quizás esta pregunta sea un poco más difícil de contestar. Quizás incluso queramos omitir contestarla. Y es de allí, de la palabra omisión, de donde nace el nombre de nuestro grupo de hoy. Y es que vamos a poder ir descubriendo muchas cosas a través de varias preguntas que vamos a hacernos hoy. Así que vamos a empezar. Primera pregunta. ¿Qué significa omisión? Bueno, la omisión significa dejar de hacer algo. Segundo, ¿cuál es la gran omisión? Bueno, la gran omisión viene de la cita bíblica proclamada por Nelly hace algunos minutos, donde Jesús se aparece a sus discípulos y les dice: vayan y hagan discípulos míos a todos los pueblos. Ese es un mandato del Señor a los discípulos, a ti y a mí, pero se convierte en omisión porque primeramente nosotros no lo tomamos como un mandato para nosotros, sino que pensamos, bueno, eso le toca al Papa, a los obispos, a los cardenales, y ok, sí, les toca a ellos también, pero no por eso no nos toca a nosotros. Y allí es cuando convertimos ese mandato del Señor en una omisión para nuestras vidas, simplemente no lo hacemos. Vamos a la tercera pregunta. ¿Cuándo puedo dejar de omitir ese mandato? Bien, hoy mismo podemos comenzar a dejar de omitir ese mandato del Señor. Y de ahí se formula otra pregunta. ¿Cómo podemos transformar la omisión a una acción? Y eso sí es un poco más complicado, pero para poder hacerlo debemos centrarnos en dos pilares fundamentales. Primero, la oración. Lo más fundamental, primero que nada, es ir a Jesús, estar a sus pies, estar en comunión con Él y de esa forma poder entonces nutrirnos de Él. Y la segunda cosa que tenemos que hacer luego de orar es obrar. Sí, debemos nutrirnos de Jesús, pero no nos podemos quedar solo en orar, solo en hablar con Jesús. Debemos ir más allá y actuar, hacer algo. Y hacer algo significa cumplir esa misión que Jesús quiere que nosotros cumplamos, que es hacer que los demás sean discípulos suyos. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es estar con Él y ser discípulos de Él. Para poder entender un poco mejor esto, voy a contarles una pequeña anécdota que pasó hace algunos años. Dos amigos fueron convocados a un trabajo. El trabajo era talar árboles. Y bueno, llegaron el primer día de trabajo a las 8 de la mañana los dos. Uno se llama Carlos, el otro se llama Ramón. Y comenzaron a trabajar a las 8 de la mañana. A las 12 del mediodía, Ramón tomó la decisión de irse del lugar de trabajo. Y Carlos, por el contrario, dijo: bueno, yo voy a seguir trabajando todo el día. A la hora volvió Ramón, siguió trabajando, pero Carlos ya le llevaba cierto adelanto porque se había quedado. Al final del día, Ramón y Carlos talaron la misma cantidad de árboles, 20 árboles cada uno. Al segundo día, llegaron, trabajaron hasta mediodía, y a mediodía Ramón volvió a irse, Carlos volvió a quedarse. Ramón volvió a la hora, siguieron trabajando, y al final del día, Ramón había talado 20 árboles y Carlos había talado 18. Al tercer día pasó lo mismo. Llegaron a trabajar a la misma hora, Ramón se fue a mediodía, volvió a la 1 a trabajar y Carlos se quedó todo el día para ver si sacaba un adelanto. Y bueno, al fin del día, Carlos había producido 16 árboles talados. En cambio, Ramón, que se iba a mediodía, seguía manteniendo 20 árboles talados. Terminado el trabajo, Carlos le pregunta muy intrigado a Ramón
cómo hacía para poder producir tanto si él dejaba de trabajar 1 hora, algo que Carlos no hacía. Y Ramón, con una sonrisa en la cara, le dice: sí, Carlos, el detalle es que yo no me voy a descansar. Yo cuando me voy del trabajo me voy a afilar mi hacha. Por eso cuando vuelvo puedo cortar árboles más eficientemente. Y allí está mi secreto. Y ese secreto que Ramón le compartía a Carlos es el mismo secreto que tú y yo debemos tomar. Debemos siempre afilar nuestra hacha. Y afilar nuestra hacha es ir a Jesús. No podemos dejar de ir a Jesús. Ese es el secreto. Pero luego debemos salir al trabajo y talar los árboles, hacer discípulos para Jesús. Y eso es bastante complicado. Por eso, como ese es el secreto, vamos a ponerlo en práctica y vamos a comenzar a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a ir a los pies de Jesús. Por eso te quiero pedir que cierres tus ojos y que en este momento podamos hablar con Dios. Jesús, te queremos pedir que nos ayudes a estar a tus pies, que nos ayudes a estar contigo, que nos ayudes a poder decirte sí para poder emprender esta misión que por tanto tiempo he visto más bien como una omisión. Te doy gracias, Señor, porque hoy me permites decirte sí y te pido por favor que me ayudes porque para mí es muy difícil. Y síguele orando a Dios mientras escuchas esta canción. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Sí. Gracias, Señor. Gracias porque más allá de mis miedos y más allá de nuestras debilidades queremos decirte sí. Muchas gracias, Señor, por este momento, porque ya nos estás ayudando y porque siempre estás con nosotros. Amén. Y ya para finalizar este momento, te quiero decir una cosa. Las demás personas pueden salvarse por gracia, por misericordia de Dios, si nosotros no les evangelizamos, no les damos el anuncio del Evangelio. Sin embargo, quiero hacerte una pregunta. Tú y yo, ¿podremos salvarnos si por negligencia, por vergüenza, por pereza, por miedo, dejamos de anunciar el Evangelio de Cristo? Es bueno reflexionar en ello. Mantengámonos firmes entonces en la alegría de la palabra de Dios y del Evangelio. Y démosle gracias al Señor por este gran momento. Mantengámonos en sintonía de oración, porque vamos a pedirle ahora al Señor que nos ayude a cumplir con esta misión. Que Dios te bendiga.